don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 71 al 75. Tras presenciar el torneo, Ferrego se disponía a marcharse. Ya era bastante impresionante que una figura tan destacada hubiera hecho acto de presencia. A mitad del segundo torneo, Ferrego salió del teatro escoltado por guardias. Poco después, Tormo también se marchó, y los Roth llegaron a la habitación de Viserys. Lord Roth, Lady Metis saludó Viserys a la pareja, con Dany siguiéndole de cerca. Ambos se movían en perfecta sincronía. Metis se acercó a Dany, y Kila, que estaba cerca, se acercó instintivamente, pero Viserys la detuvo con una mirada. A continuación, Roth habló del torneo, elogiándolo en su discurso. Creo que la destreza con la espada de Lord Viserys es la mejor de todas las ciudades libres. Eres muy amable. Todavía soy joven, e incluso un maestro debe conservar siempre el corazón de un aprendiz. Un maestro siempre debe seguir siendo un aprendiz. Eso está bien, tiene todo el sentido del mundo, dijo Roth, apreciando el sentimiento, aunque sabía que era solo una forma de hablar. Tras un breve intercambio de cortesías, pasaron al grano. He oído que Lord Viserys quiere unirse a los mercenarios. Así es, confirmó Viserys. La expresión de Roth se tornó seria. No puedo decir que entienda sus sentimientos, pero sí puedo entender sus acciones. Sin embargo, tengo una pregunta más que me gustaría hacerle. Adelante, invitó Viserys. ¿Cuál es tu verdadera razón para participar en el torneo? Me refiero, aparte de la espada de acero Valirio y el premio en metálico. Quiero aumentar mi recompensa. ¿Aumentar tu recompensa? Roth no lo entendió del todo. Pero cuando Viserys se lo explicó, lo comprendió. Oh, para aumentar el coste de los asesinatos para el usurpador a través del torneo. Así es. Roth asintió. Siempre había pensado que Viserys solo participaba en el torneo para demostrar sus habilidades en artes marciales y así mejorar su posición inicial cuando se uniera a un grupo de mercenarios. Entonces, ¿vas a ganar el campeonato? Basándonos en la fuerza que has demostrado hasta ahora, si alguien quisiera contratar a los hombres sin rostro para asesinarte, probablemente le costaría lo mismo que contratar a un grupo de mercenarios. Viserys percibió claramente las intenciones de Roth, pero la otra parte no parecía maliciosa, así que preguntó, ¿quieres que me detenga aquí y me retire de la competición de esgrima? Roth reflexionó un momento y dijo, no le conviene a la casa Saline que se retiren ahora, pero aún espero que puedan ser más prudentes. Tormo debe tener otros métodos. Viserys asintió, y la siguiente propuesta de Roth lo sorprendió aún más. ¿Quieres decir que me prestas la espada ancestral de tu casa? Viserys se sentía un poco irreal. Había alcanzado tal nivel de valor. Aunque la tentación era leve, se resistió. Aquella era una espada valiria, no una espada común. Si bien era afilada, resistente y ligera, según la ambientación de la novela, la función principal de una espada valiria era matar a los otros. Por el momento, en los últimos años no lo había necesitado. Si aceptaba la propuesta de Roth, estaría en deuda por un favor que no compensaría los beneficios reales. En resumen, no era rentable. Así que Viserys rechazó la oferta. Gracias, Lord Roth, por su amabilidad, pero quiero decirle que mi verdadera fuerza es mayor de lo que ve. Aún quiero competir por el campeonato de esgrima. Al observar la expresión de Viserys, Roth supo que no podía decir nada más. Lo que vio en su rostro no era la arrogancia propia de la juventud, sino una poderosa seguridad en sí mismo. Ya había dicho todo lo que debía, no había necesidad de seguir intentando convencerlo. Tras charlar un rato, Roth le guiñó un ojo a Metis.
Antes de marcharse, Metis, con cierta reticencia, tomó la mano de Dani, la acarició varias veces e insistió en regalarle unos pendientes. Todas las mujeres deberían tener las orejas perforadas. Yo te envío a alguien para que te las perfore. No duele nada. Gracias, mi señora. Mientras veía marcharse a los Roth, Viserys se quedó algo perplejo. ¿Por qué lo tenían en tan alta estima? Según los estándares normales, unirse a un grupo de mercenarios significaba que, en el mejor de los casos, se convertiría en el próximo Acero Amargo. ¿Acaso Roth creía de verdad que podía recuperar Poniente? Justo cuando Viserys reflexionaba sobre las intenciones de Roth, alguien apareció de repente. Un hombre de unos 30 años entró en la habitación. Tenía los ojos azules y la barba y el cabello teñidos del mismo color. Se decía que ese era el estilo de la gente de Tirosh. Se había cortado la barba con coquetería, dividiéndola en 3 puntas, y portaba una cimitarra Dothraki en la mano izquierda y una espada delgada en la derecha. Regis y Kila estaban en guardia, protegiendo a Dany. Pero el hombre de cabello azul no mostró malicia y se presentó cortésmente. Lord Viserys, mi nombre es Daario Naharis, de los Cuervos de la Tormenta. Daario repitió Viserys, recordando rápidamente la identidad del hombre. En la serie de televisión, él fue quien traicionó a sus compañeros y luego ofreció a los mercenarios a la madre de dragones. Tuvo una aventura con ella y se convirtió en su general más leal. Viserys sintió una repentina inquietud. No solo debía protegerse de quienes tenían cabello rubio, sino también de quienes lo tenían rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Sin embargo, la madre de dragones de la historia original estaba sola y tuvo que recurrir a medidas desesperadas. Efectivamente, Dany ahora solo miraba a Daario con recelo, sin que sus ojos mostraran ningún signo de confianza. «Mi señor, ¿qué le trae por aquí?», preguntó Viserys con curiosidad. «Vengo a invitarte a unirte a nuestro grupo mercenario Cuervo de la Tormenta. Si estás dispuesto, te ofreceremos 2000 dragones de oro al año y el puesto de sargento mayor», respondió Daario. El sargento mayor era un líder de unidad de combate de segundo nivel, al mando de casi 300 hombres. Era una oferta muy generosa para alguien nuevo en el grupo. Mientras hablaba, Daario echó un vistazo a su alrededor y rápidamente divisó a Dany escondida al fondo, lo que hizo que sus ojos se iluminaran. «Sus condiciones son generosas, sin duda, pero por ahora quiero concentrarme en la competición. Le responderé cuando termine», contestó Viserys. De repente, Daario desenvainó su cimitarra Dothraki, sobresaltando a todos los presentes. Viserys no sabía qué tramaba, pero se mantuvo sereno, confiado en su poder. Daario colocó la cimitarra horizontalmente sobre sus manos y dijo: «Por favor, entréguele mi cimitarra a la bella dama. Si necesita mi espada, acudiré a su llamada». Viserys echó un vistazo a la cimitarra, fijándose en la figura femenina tallada en oro en la empuñadura. Un diseño excesivamente sensual. Justo cuando iba a hablar, Dany dio un paso al frente y dijo: «Gracias por tu amabilidad, pero la espada de mi hermano es la más poderosa del mundo. No necesito la espada de nadie más». Vale. «Estás interesado en mi hermana, ¿verdad?», pensó Viserys, algo molesto pero satisfecho con la firme respuesta de Dany. La conversación terminó con un tono un tanto frío. Daario acababa de marcharse cuando entró otro hombre de pelo azul. Este era mayor, con las mejillas bien arregladas y la ropa cuidadosamente combinada. Sus rasgos faciales eran más propios de Poniente. Viserys no lo reconoció de inmediato, pero era Jon Connington. La siguiente escena hizo que Viserys se mostrara aún más cauteloso. El hombre se dio la vuelta y cerró la puerta del compartimento. Presintiendo que algo andaba mal, Viserys colocó rápidamente a Dany detrás de él. Kila y Regis desenvainaron sus espadas y avanzaron, acorralando al hombre. Pero al segundo siguiente, el hombre de pelo azul se arrodilló y dijo: «Príncipe Viserys, princesa Daenerys». «¿Qué demonios?». Todos los presentes intercambiaron miradas, y Viserys se esforzó por recordar la identidad del hombre. El hombre, de unos 40 años, habló entonces.
Príncipe Viserys, princesa Daenerys, me llamo Griffin, pero ese es mi seudónimo. Mi verdadero nombre es Jon Connington, señor de Nido del Grifo. En el pasado seguí al príncipe Rhaegar. Viserys hizo una pausa y luego dijo: la batalla de las campanas. El cuerpo de Jon Connington tembló ligeramente. Sí, la batalla de las campanas. La batalla de las campanas fue un conflicto importante durante la guerra del usurpador. Robert fue acorralado por Jon Connington en Stone Sept, viéndose obligado a esconderse en la cama de una prostituta para escapar. Jon Connington podría haber incendiado el pueblo y matado a Robert, pero su honor no le permitía dañar a gente inocente. Esta decisión provocó su expulsión por parte del rey loco Aerys. Posteriormente, se unió a la Compañía Dorada y ascendió rápidamente en sus filas. Según el plan original, Viserys y Dany deberían haber abandonado Braavos hace medio año y no se habrían encontrado con Jon Connington. Sin embargo, allí estaban. Ahora lo recuerdo. Levántate, dijo Viserys. Jon Connington alzó la vista hacia Viserys, con los ojos llenos de lágrimas y brillantes. Al ver el parecido con Rhaegar, luchó por recomponerse, pero su corazón rebosaba de devoción por el huérfano de Rhaegar. ¿Sigues sirviendo en la Compañía Dorada?, preguntó Viserys. Sí. Iba a irme el año pasado, pero después de enterarme de lo que pasó con ustedes dos, me quedé. ¿Qué haces aquí ahora? El tono de Viserys era frío, pero Jon Connington creyó entender. Pensó que Viserys estaba resentido por las dificultades que habían compartido. Sintiendo la necesidad de explicarse, Jon Connington dijo: espero seguir los pasos del príncipe y la princesa. No hace falta. Fuiste desterrado por mi padre. Tú y los Targaryen ya no tenéis ninguna relación de subordinación. Sigue a quien quieras y vive como te plazca, dijo Viserys. Luego se dirigió a Kila. Kila, acompaña a este hombre fuera. Espera. Suplicó Jon Connington, pensando que Viserys estaba enfadado con él por haber perdonado a Robert. El difunto rey Aerys fue misericordioso y solo me desterró. Pero si no fuera por mí, el príncipe Rhaegar y el difunto rey no habrían, por favor, dame una oportunidad para expiar mis pecados. Los demás se conmovieron con la súplica de Jon Connington. Para cualquier observador, podría haber parecido que Viserys estaba a punto de ganar un confidente. Sin embargo, Viserys frunció el ceño mientras observaba la actuación de Jon Connington. Se puso de pie y le puso una mano firme en el hombro, haciéndole sentir como si una abrazadera de hierro estuviera a punto de aplastarlo en cualquier momento. Ser Jon Connington no ha dicho la verdad ni una sola vez desde que entró, dijo Viserys. El corazón de Jon Connington se aceleró y sintió que le zumbaban los tímpanos. No tenía ni idea de cómo había revelado su debilidad. Príncipe, no entiendo a qué se refiere, respondió nervioso, mientras una imagen cruzaba fugazmente por su mente. ¿De verdad no lo entiendes? Viserys le apretó la mano, provocando una oleada de entumecimiento en el hombro de Jon Connington. Su agarre era aterrador. Por favor, dígame, príncipe. Viserys se inclinó, acercando su rostro a 15 centímetros del de Jon Connington, y lo miró fijamente a los ojos. Lo diré una última vez. No me obligues a repetirlo, o te mataré la próxima vez que aparezcas ante mí. A Dany le desconcertaba la actitud fría de Viserys. Este tío había seguido a Rhaegar y debería ser una buena persona. Ella conocía la historia de la batalla de las campanas y sabía que él era el responsable. Pero Viserys le había dicho que algunas cosas debían juzgarse por los hechos, no por los sentimientos. ¿Por qué tratarlo así? Finalmente, tras forcejear un rato, Jon Connington dijo: el hijo de Rhaegar sigue vivo. Lo he estado protegiendo. ¿El hijo de Rhaegar? ¿Acaso la montaña no había matado al hijo de Rhaegar? Dany pareció escuchar una noticia explosiva y abrió los ojos de par en par, incrédula. Viserys se recostó en su silla. Cuéntame más. ¿Cuál es tu plan, el de Varys y el Egirio? Cuéntamelo todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo saberlo? Jon Connington estaba horrorizado. Miró a Viserys a los ojos y sintió como si le vieran las entrañas. Al final, Jon Connington le contó a Viserys todo lo que sabía.
cómo Varys había intercambiado a los bebés, cómo Illyrio le había entregado al bebé y cómo él se había hecho pasar por su padre y lo había cuidado. ¿Y nosotras? ¿Y Dany y yo? ¿Qué planes tienes para nosotras?, exigió Viserys. Jon Connington no se atrevió a responder. Lo que habían planeado para Viserys y su hermana era desgarrador. Querían usar a los hermanos como señuelos para atraer potencia de fuego y asegurar que el pequeño Aegon creciera a salvo. Esto era algo que Jon Connington quería mantener en secreto. No puedes decirlo, ¿verdad? ¿Crees que el pequeño Aegon tiene más derecho al trono que Dany y yo, así que nos pones en primera línea, dejándonos vagar, a merced de los asesinos y las manipulaciones? Aunque vendieran a Dany a un burdel y me mataran, no te importaría. La voz de Viserys era severa, su tono gélido, lo que hizo temblar a Regis, que estaba de pie detrás de él. No. La defensa de Jon Connington sonó particularmente débil. Ignorándolo, Viserys continuó. Si ese es el caso, ¿por qué viniste a mí? Simplemente sigue entrenando al pequeño, ¿no es suficiente? ¿No basta con usarnos como escudos? ¿Quieres que me arrodille y le jure lealtad a ese pequeño bastardo? Jon Connington ya temblaba. Esto implicaba su próximo plan con Illyrio. Viserys estaba madurando muy rápido y no solo era un señuelo capacitado, sino que además estaba sobrecualificado. Necesitaban mantener a Viserys bajo su control absoluto. El objetivo de Jon Connington era introducirlo en la Compañía Dorada y mantenerlo bajo vigilancia. Con voz débil, como justificándose, Jon Connington dijo: Príncipe, Aegon es el heredero del príncipe Rhaegar. La profecía habla de 3 dragones con 3 cabezas. Ahora es el momento de que recuperemos juntos el trono de hierro. ¿Para qué necesito esa silla rota? ¿Y cuándo has tenido tú algo que ver con los Targaryen? Replicó Viserys. Luego se volvió hacia Regis y Kila. Regis, Kila, pueden dejarnos solos. Vigilen la puerta. Los 2 hombres asintieron y pasaron junto a Jon Connington, que estaba casi inconsciente. Viserys lo llevó hasta la mesa y escribió una frase con el dedo mojado en agua. Jon Connington no podía creer lo que veía en sus ojos. «Esto es imposible», exclamó. «¿Cómo es posible?» «Baja la voz», susurró Viserys, limpiando las manchas de agua de la mesa. «Sea cierto o no, puedes averiguarlo tú mismo. Pero te advierto. Si vuelves a pensar en eso, te lo cortaré. Fuera». Al ver a Jon Connington salir de la habitación aturdido, Dany caminó lentamente hacia Viserys. «Hermano», dijo ella, con sus ojos violetas fijos en él, como si hubiera comprendido algo. «Ay, mi pobre Dany». Viserys la abrazó con fuerza y le acarició la cabeza, intentando consolarla. Ahora tenía la mentalidad de un adulto, así que no le importaba que conspiraran contra él. Pero esta gente también conspiraba contra Dany. Maldita sea, la vida de un Targaryen es un desastre. Sin embargo, a ojos de Dany, era realmente una vida dura. Ella no lo creía. No sentía ninguna dificultad al estar con Viserys. Lo que Viserys había escrito en la mesa era la verdadera identidad del joven Aegon. Era lógico que Jon Connington no lo aceptara de inmediato. Pero el hombre era lo suficientemente inteligente. A Viserys no le preocupaba que acudiera directamente a Illyrio y Varys para interrogarlos. Seguramente se daría cuenta de que si el joven Aegon era un impostor, debía haber una gran conspiración detrás. Lo más sensato era seguir como si nada. De hecho, Viserys no tenía ninguna prueba concreta. Pero una vez sembrada la sospecha, germinaría por sí sola. Quizás Connington no quiso creerlo al principio, pero al recordar los detalles de su relación con Illyrio, descubriría algunas pistas en el afecto que éste sentía por el joven Aegon. Además, desconocía quién había filtrado su plan. ¿Cómo se enteró Viserys de su complot? Puede que Connington se mostrara escéptico ante la suposición de Illyrio de que alguien estaba ayudando a Viserys en secreto, pero ahora estaba convencido. Al menos, no se atrevía a gastarles ninguna broma a los hermanos. Tras la ruptura de la alianza entre el trío, Viserys anhelaba el día en que Varys e Illyrio comenzaran a sospechar el uno del otro e incluso intentaran matarse. En cuanto a Connington, seguía pensando en utilizarlo. Connington era un hombre de gran carácter, integridad y capacidad.
había ascendido rápidamente en la Compañía Dorada a lo largo de los años. Si se quedaba, incluso podría llegar a ser el líder. Se rumoreaba que Connington no solo admiraba a Raegar, sino que también lo amaba. Cuando comprendió que, debido a sus propios errores, había puesto repetidamente en peligro a los dos únicos parientes consanguíneos del Príncipe de Plata, ese tipo de remordimiento lo volvería extremadamente leal. Además, fue Raegar quien intercedió por él tras la derrota en la Batalla de las Campanas. La bondad del príncipe había generado intereses, y aún no la había recompensado. Por supuesto, Viserys no lo trataría mal. Al día siguiente, Connington apareció en el teatro como de costumbre, pero su expresión era atormentada y compleja. Tenía un aspecto demacrado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Por un lado, no quería creer lo que Viserys había dicho. Realmente esperaba que Raegar hubiera dejado un linaje en el mundo. Pero, por otro lado, temía haber sido engañado, y eso sería un gran pecado. La razón por la que se presentó como siempre hoy era para no alarmar a la serpiente. Aún necesitaba pruebas. A pesar de la agitación de Connington, el torneo continuó según lo previsto. La competición de ayer había determinado a los 8 mejores. Esta mañana se decidirían los 4 mejores. Por la tarde, se elegirían los 2 mejores. Eso significaba que el ganador de esta mañana tendría que luchar 2 veces, lo cual era muy agotador. Viserys tenía programado luchar en el último combate de la mañana. Si no ocurría nada inesperado, participaría en el primer combate de la tarde. Efectivamente, el primer combate fue entre un espadachín pelirrojo de la casa Fregar y un mercenario. El mercenario parecía haber sido sobornado. Fingió que su espada se rompía y perdió el combate. El espadachín de la casa Fregar ganó sin mucho esfuerzo, asegurándose así un enfrentamiento con Viserys por la tarde, en plena forma. El torneo llegó rápidamente a la 4ª ronda. Muchos esperaban impacientes la aparición de Viserys. Finalmente, el joven de cabello plateado emergió, y le arrojaron pañuelos y flores como si fueran gratis. Esta muestra de afecto dejó a su oponente sin palabras, como si Viserys ya hubiera ganado. Esta vez, su oponente pertenecía a la casa Antarjon, la familia del señor del mar Ferrego. Era un joven de entre 20 y tantos y 30 años, con el pelo castaño recogido y unos brillantes ojos azules. Lord Viserys. Lord Cole. Tras los saludos, comenzó la competición. Este era el primer combate de Viserys sin provocaciones, lo que lo incomodó un poco. El espadachín, llamado Cole, se mostró educado y totalmente concentrado en la competición. Lord Cole, tus pasos son demasiado inestables. Eres ágil, pero no lo suficientemente firme, comentó Viserys, reiniciando su entrenamiento militar. Esta vez, no se mostró tan arrogante y usó un tono de voz que solo ellos dos podían oír para darle consejos. Cole se mostró muy receptivo, intentando estabilizar sus pasos, lo que mejoró notablemente su desempeño. Viserys le dio algunos consejos más, que parecieron esclarecer a Cole. Sintiendo que ya había calentado lo suficiente, Viserys dijo, ya es suficiente por ahora, y paró el ataque de Cole, colocando su espada en su cuello. El combate estaba decidido, y Cole hizo una reverencia agradecida ante Viserys. Gracias por su consejo, mi señor. Yo también he aprendido mucho de ti. Viserys Targaryen gana. Anoche, Jorah oyó algunos rumores. Al parecer, Viserys había ofendido a la casa Fregar, la familia más poderosa de Braavos. La gente estaba preocupada por su destino, pero la casa Fregar no solo era despiadada sino también poderosa, así que solo se atrevieron a murmurar. Jorah pensó que ya no podía apostar por la victoria de Viserys. Viserys Targaryen gana. Tras escuchar la noticia en el teatro, Jorah investigó los antecedentes de las otras 3 personas que habían entrado en el grupo de los 4 primeros. Todas pertenecían a la casa Fregar. Jorah decidió apostar a que Viserys sería el próximo perdedor. Tal vez muera en el campo de batalla, y entonces podré capturar a Dany con vida junto a Aquila. En ese caso, quizás consiga el indulto del trono de hierro. Imaginó un plan grandioso y pensó que debía reunir el dinero para el viaje.
Contando los más de 100 dragones de oro que llevaba en el bolsillo, apartó una pequeña cantidad para sus gastos y se preparó para apostar el resto a que Viserys perdería esa tarde. Mientras tanto, del lado de Tormo. «Padre, ¿qué debemos hacer ahora?» Tormo se sintió un poco irritado por primera vez. La destreza de Viserys con la espada superó sus expectativas. «Este Targaryen aún no tiene 17 años. Vitus pensó un momento y dijo. «Ni siquiera tiene 16 años. Ni siquiera tiene 16 años, pero su manejo de la espada es impresionante». Tormo no lo entendía. Lo había tenido en la mira tantas veces, pero no había funcionado en absoluto. Vitus miró a su padre en silencio, esperando a que tomara una decisión. «No te preocupes por esos dos espadachines. Solo quiero la vida de este Targaryen». «Sí, padre». Vitus sabía que tenía que preparar algunos accesorios para los dos espadachines. Tormo se sintió frustrado por primera vez. Había investigado el incidente anterior de Andersen hacía algún tiempo. ¿Era esa la sensación de fracaso, de ser derrotado una y otra vez por la misma persona? No. Debo matar a este mocoso Targaryen. El espadachín pelirrojo de la casa Fregar blandió su espada, obligando a Viserys a retroceder rápidamente. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, sintió que su cuerpo se tambaleaba. Al bajar la mirada, vio dos vetas rojas que se extendían desde su pecho. El espadachín pelirrojo atacó de nuevo, y aunque Viserys lo esquivó desesperadamente, perdió un brazo. Antes de que pudiera reaccionar, la larga espada del espadachín pelirrojo le atravesó el pecho. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Viserys miró hacia su habitación. De reojo, vio al público presa del pánico. Dany corría hacia la arena como una loca. «No», exclamó Viserys, despertando de su breve siesta. Sus sueños de dragón se habían activado. Miró a Dany, que estaba sentada a su lado abanicándolo, y comenzó a relajarse. «Esa espada tiene algún problema». Al recordar la escena de su sueño, supo que el arma del espadachín debía tener algún mecanismo. El mecanismo disparaba un arma oculta, y probablemente esa arma estaba envenenada. ¿Debería denunciarlo ahora? Dudó. Tras pensarlo, decidió no hacerlo. Si podían introducir una espada así en la arena, probablemente podrían cambiarla durante la inspección. A menos que se pudiera descubrir en el acto, otros planes serían difíciles. Dado que ya tenía una predicción, observaría atentamente los movimientos del oponente. Viserys miró por la ventana de la habitación y vio que la mayoría del público estaba sentado. Tras finalizar el último combate, había optado por descansar en la habitación. Sabiendo que Tormo podría actuar por desesperación, había usado sueños de dragón para hacer una predicción. Y, efectivamente, cuando Viserys despertó, Dany le ofreció una taza de agua con miel. Los finalistas de la tarde estaban a punto de ser elegidos, y Ferrego estaba allí de nuevo. Roth y Tormo también seguían presentes. De hecho, Ferrego solo había asistido 2 veces antes, a la primera y a la final. Sin embargo, sospechando que Tormo hacía trampa, decidió asistir otra vez, creyendo que su presencia disuadiría cualquier acción descarada. Sin embargo, Ferrego no esperaba que Tormo se mostrara tan confiado. Tormo creía que su pequeña jugada había sido muy sutil. En esas circunstancias, Viserys era hombre muerto. Si el espadachín lo remataba, las heridas causadas por las armas ocultas quedarían disimuladas, haciendo inútil incluso una autopsia. Tormo le había ordenado al espadachín que dejara el cadáver lo más sangriento posible. Ya había imaginado su castigo para Viserys: decapitarlo y ver a su hermana convertirse en una prostituta para que todos la usaran. Una mocosa Targaryen y una prostituta Targaryen, pensó con una sonrisa siniestra. La expresión de Tormo inquietó a Roth, pero no le prestó mucha atención. Ni siquiera el sumo sacerdote del Templo de los Cantores de la Luna podía prever el destino de Viserys, así que ¿cómo iba a fallar él en este caso? Era como si Roth supiera que Viserys era el protagonista, destinado a enfrentarse a numerosos obstáculos y peligros en su viaje. Aunque desconocía la trama exacta, la barra de progreso le indicaba que el final aún estaba lejos.
Viserys y el espadachín pelirrojo ya habían subido al escenario, y la expectación por la inminente competición electrizaba el teatro. Jorah había apostado la mayor parte de su fortuna al espadachín pelirrojo, dudando de que Viserys llegara a la final. Componer una canción como esa era un don divino. ¿Podían los dioses ser tan bondadosos con una sola persona? Pronto, el teatro anunció el inicio de la competición. Viserys esquivaba los ataques de su oponente mientras observaba sus movimientos. Necesitaba sorprenderlo en el acto para causar el mayor daño posible a la casa Fregar. Jamás permitiría que Tormo, ese viejo bastardo, se saliera con la suya. El día anterior, Viserys se había teletransportado al interior de la gaviota y había visitado el jardín de pájaros de Tormo. Al viejo le gustaba escuchar el canto de los pájaros y tomar té allí. Viserys planeaba sacarle los ojos mientras estaba relajado, dejando que sus hijos se pelearan entre ellos. Sin embargo, Tormo no solo tenía guardaespaldas, sino también una red suspendida sobre sus cabezas para impedir que las aves escaparan. Las redes eran muy resistentes y la gaviota no podía abrirlas por sí sola. A menos que alguien la ayudara. Para atraer el ataque de su oponente, Viserys se centró en la defensa, reduciendo la frecuencia de sus golpes. De vez en cuando, le daba a su adversario la oportunidad de cometer un error. Pero el espadachín pelirrojo no era lo suficientemente hábil como para aprovechar los primeros 2 o 3 errores. La actuación de Viserys hizo fruncir el ceño a Carro, el espadachín principal de Ferrego. ¿Por qué ha decaído tanto la destreza con la espada de este joven?, se preguntó. Mientras reflexionaba, el espadachín pelirrojo, León, finalmente se percató del grave error de Viserys. Frotó su pulgar sobre la empuñadura de su espada, revelando 2 pequeños agujeros, y luego lanzó un golpe lateral con cierta fuerza. Su rostro se torció en una sonrisa feroz y sanguinaria, dispuesto a destrozar a su oponente. Sin embargo, para su sorpresa, Viserys no retrocedió, sino que avanzó para bloquear el golpe. La aguja de acero envenenada que debería haber salido disparada de la empuñadura cayó directamente debido a la falta de fuerza. Dim Dam. Ambos luchadores bajaron la mirada simultáneamente. Él sabía que había quedado expuesto e intentó apartar la aguja de una patada. El pánico se apoderó de él, provocando que su ataque y su defensa se desorganizaran por completo. Desde su asiento en el centro de las gradas, Tormo notó que algo andaba mal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo? La escena ante él lo dejó boquiabierto, y se inclinó instintivamente hacia adelante. Ferrego y Robb también notaron su reacción, pero no dijeron nada. Nadie quería explicárselo a Tormo. Viserys le cortó el brazo al espadachín pelirrojo con su espada. La sangre brotó a borbotones, salpicando por todas partes. El espadachín, sudando profusamente, se apoyó en la esquina de la arena. Su brazo cercenado aún se aferraba a su espada, lo que hizo que Viserys se levantara de un salto. «Algo le pasa a su espada», exclamaron varios guardias vestidos de azul, irrumpiendo en la arena a la vista de todos. Ferrego asintió a Carro, quien entró en la arena, haciendo que todos se apartaran. Tomó la espada, la examinó con detenimiento y recogió la aguja de acero del suelo. Tras asegurarse de que no había nada más que inspeccionar, la llevó al centro de las gradas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasa a la espada? ¿No es Viserys el ganador? Por los dioses, esto está pasando en Braavos. ¡Qué vergüenza! Las gradas rebosaban de quejas. Cada espectador se centraba en diferentes aspectos del incidente. Los resultados de la inspección se conocieron rápidamente y el árbitro anunció. El concursante León, que utilizó un arma oculta en la competición, queda descalificado. Viserys Targaryen gana. Todos sabían que León era un espadachín de la casa Fregar, pero el Señor del Mar no mencionó su apellido en primer lugar, una maniobra para salvar las apariencias. Sin embargo, era evidente para todos que León pertenecía a la casa Fregar. A este desvergonzado individuo, que el palacio del Señor del Mar lo condene a muerte. El rostro de Tormo palideció, pero tuvo que mantener una fachada de rectitud. El Señor del Mar, con expresión impasible, declaró: según la ley, debería ser despojado de todas sus propiedades y expulsado de Braavos. Este veredicto dejó a Tormo aún más pálido.
Braavos, como ciudad comercial, valoraba enormemente su reputación. Si bien la casa Fregar era poderosa, su prestigio ahora estaba manchado, con consecuencias de gran alcance para el futuro. Sin embargo, la casa Fregar no fue la única afectada. Jorah ahora tenía que ingeniárselas para sobrevivir en Braavos, donde los precios se habían multiplicado por 7 u 8, con tan solo 13 lunas de plata y 47 monedas de hierro en su poder. Silbido, hacer clic, en el jardín de los 100 pájaros, Tormo tensó su arco y disparó flechas contra las delicadas jaulas, desahogando su ira. Algunas jaulas eran pequeñas, y las flechas se clavaron en ellas, haciéndolas balancearse como péndulos. Otras eran más grandes, y las flechas las atravesaron sin dificultad. Sus 3 hijos permanecían detrás de él, silenciosos y cautelosos. Tras disparar más de 20 flechas, Tormo finalmente se calmó. Se dirigió a su espadachín personal en busca de consejo. El espadachín le explicó que, ante un poderoso ataque de barrido, uno debía evitarlo a menos que tuviera una confianza extrema en su propia fuerza. Bloquear tal ataque era una táctica que los espadachines experimentados usaban para intimidar a los novatos. Ni siquiera Carro habría evitado el arma oculta que Tormo le había dado a su espadachín. Pero Viserys no solo la había evitado, sino que además la había expuesto públicamente. A pesar de la influencia de la casa Fregar, su reputación estaba en juego y las consecuencias a largo plazo eran inciertas. La paz era imposible. Viserys aún no tenía 16 años, pero una vez que creciera, el conflicto llegaría a un punto muerto. Uno de los dos bandos tendría que caer. ¿Todavía te queda alguna de las medicinas que le compraste a Lys?, preguntó Tormo. Sí, padre, respondió Andersen. Entonces dáselo al espadachín. Sí. Lys era rica en venenos, como las lágrimas de Lys que mataron a Jon Arryn y el estrangulador que acabó con la vida del rey Joffrey. También poseían otras pociones extrañas, incluyendo algunas que podían bloquear la percepción humana, haciendo que las personas no sintieran dolor ni fatiga. Estas eran valiosas y se usaban solo cuando era absolutamente necesario. Pero la fuerza de Viserys era impecable, sin debilidad alguna en su manejo de la espada ni en su condición física. La única opción era agotarlo. La poción que compró Andersen podía hacer que una persona atacara sin descanso durante unos 30 minutos. En una competición normal de esgrima, el ganador se decidiría en 10 minutos. 30 minutos eran más que suficientes. Una medicina. El padre y el hijo no lo dijeron explícitamente, así que la gaviota de Viserys, oculta en las sombras, no tenía forma de saber los efectos de la medicina. Pero, dado que era para su espadachín, debía ser algún tipo de estimulante. Según sus recuerdos de su vida anterior, los estimulantes duraban entre media hora y 1 hora. Probablemente podría soportarlo con su propia fuerza física. En ese momento, Jorah acababa de perder 100 dragones de oro y apenas le quedaba dinero para comida. Si usaba la invocación, solo le quedarían una docena de lunas de plata. ¿Cuánto cuesta el pan?, preguntó. 2 lunas de plata por 1 libra, respondió el tendero. ¡Qué caro!, protestó Jorah, recordando que hacía solo 2 días había pagado 1 luna de plata por la misma cantidad. ¿Acaso el pan era ahora de oro, o tal vez solo las migajas? El tendero se encogió de hombros. ¿Crees que es caro? Yo también. Esta harina viene desde Poniente. De acuerdo, media libra, concedió Jorah. Mientras masticaba el pan ligeramente frío, Jorah se maravilló de la destreza de Viserys. En la arena, Viserys no solo había esquivado armas ocultas, sino que también había desenmascarado a su oponente al instante. Su habilidad le recordaba a Arthur Dayne. Aunque Jorah nunca se había enfrentado personalmente a la espada del amanecer, conocía bien su legendaria reputación. La actuación de Viserys le trajo a la memoria la incomparable habilidad de Dayne. Tras la sorpresa inicial, Jorah reflexionó sobre su futuro. El asesinato parecía inútil. Quizás revelar su identidad y jurar lealtad a Viserys sería una decisión más acertada. Esto le permitiría recabar información para desembarco del rey y, al mismo tiempo, le daría la oportunidad de atacar en el momento oportuno. Y lo más importante, aliviaría sus problemas económicos.
Entre las víctimas directas de la victoria de Viserys, además de la casa Fregar y jugadores como Jorah, se encontraba Lady Nightingale. En su barco, ahora podía oír por todas partes las canciones que Viserys había creado, que presagiaban su inevitable victoria. Thalia ya llevaba ventaja en el concurso de belleza con su jabón, pero si Viserys ganaba el campeonato, el destino de Lady Nightingale estaría sellado. Al perder su mayor tesoro, temía como la casa Fregar la reciclaría. A sus 17 años, ansiaba el próximo festival de los 10 días. Sentada en su bote, sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor, minando su motivación. De repente, oyó la voz de Ketmo fuera de la ventana. «Ave, ¿puedo llevarte conmigo?», exclamó Ketmo con voz suave pero firme. Había presenciado cómo Viserys acusaba públicamente a León de usar armas ocultas, y como espadachín de primera clase, comprendía la importancia de ello. Con la victoria de Viserys prácticamente asegurada, Ketmo decidió escapar con Gortave, aunque le costara la vida. Gortave sonrió con ironía, con el rostro lleno de impotencia. «No puedes escapar. El poder de Fregar es más aterrador de lo que crees». «No. Tengo amigos. Si decides escapar, yo me encargaré de los preparativos. Mañana es la final del concurso de esgrima. Nuestra última oportunidad», insistió Ketmo. Gortave permaneció en silencio, sopesando sus opciones. «Ave, podemos ir a Lys, Pentos, Hall, el gran mar de hierba, incluso a Poniente. Te protegeré hasta el fin del mundo». Al ver su indecisión, Ketmo siguió intentando convencerla. Gortave cerró los ojos, sus largas pestañas temblaron mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «Déjame pensarlo. Déjame pensarlo», su futuro estaba envuelto en confusión y miedo. En cambio, el ambiente en el bando de Thalia era más relajado. Sin embargo, la noticia de que había armas ocultas en la competición los dejó atónitos. «Señora Thalia, estoy muy preocupada por él», dijo Asa distraídamente, mirando hacia el teatro como si pudiera ver a través de él. Thalia quiso expresar la misma preocupación, pero se contuvo, una costumbre arraigada desde la infancia. Solo podía rezar por la seguridad de Viserys. Le consolaba saber que mañana podrían asistir a la final y animarlo. Thalia ya estaba convencida de haber ganado el concurso de belleza y comenzó a reflexionar sobre su futuro. Como cortesana patrocinada por la casa Saline, priorizaría sus intereses. Aunque probablemente sería la ganadora, Thalia también sentía que no tenía control sobre su propio destino. Final del capítulo.